Plan de lectura día 27, mes 11. En Daniel capítulo 4 tenemos este conocido episodio de Nabucodonosor y su sueño, en el que el Señor derriba su soberbia y vemos en él el, canalizado o concretado ese pecado que es tan común en nosotros, que es el orgullo. Y vemos ese principio escritural que podemos apreciar una y otra vez, que es que aquel que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Y acá eso queda muy claro. Y Nabucodonosor entonces recibe un sueño, y en el versículo 17 está declarado el propósito de ese sueño, que es para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nuevamente destaco el hecho de que muchas veces se dice que la escritura no habla de política, pero claramente sí habla. Lo que pasa es que no habla de una manera terrenal, por supuesto, habla de una manera que ninguna doctrina política humana podría hablar. Pero claramente esta es una declaración que afecta profundamente toda política, y es que el Señor gobierna el reino de los hombres. Él está sobre todo, es soberano, y es Él quien finalmente está en control de todos los imperios, naciones que pasan, todos los gobiernos, y es Él a quien quiere da entonces el ejercer ese gobierno. Entonces, fijémonos que Nabucodonosor, mientras fue enaltecido, mientras él mismo se enalteció, eh, lo que hizo fue en realidad pavimentar el camino a su ruina. Cuando alguien dice una declaración como esta: mira lo que he construido para mi propia gloria, no es que esté próximo a caer, sino que ya va cayendo en caída libre, y lo único que falta es que se manifieste esa caída. Y lo que pasó con Nabucodonosor claramente es que él fue humillado hasta volverse al estado de una bestia. Pero fijémonos que dice que él alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta, versículo 34. Fijémonos que esto se parece mucho al hijo pródigo, que volvió en sí cuando se dio cuenta que debía arrepentirse. Y vemos entonces que la razón va de la mano, me refiero acá al buen estado de la razón. Una razón que está saludable es una razón que ve la necesidad de arrepentirse, es una razón que pone sus ojos en el cielo. Es ahí cuando estamos realmente en nuestros cabales y en nuestras facultades mentales. Y ese arrepentimiento es un arrepentimiento que lleva a glorificar a Dios y a reconocer su gobierno y su soberanía. Y acá en el versículo 35, Nabucodonosor hace una de las declaraciones más potentes sobre la soberanía de Dios en toda la Escritura, y podríamos decir que está en el corazón de este libro. Y él dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces el Señor es completamente soberano, no hay realmente quien se pueda oponer a Él con éxito. Y vemos entonces que podemos estar confiados. Si esta declaración no existiera, podríamos tener razones para estar en incertidumbre o en duda, pero sabemos que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas, y por eso mismo podemos estar confiados en Él y tranquilos. Luego, Salmo 119 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 28, 17 nos habla de las consecuencias que trae el homicidio. En realidad, quien comete un homicidio lamentablemente estará huyendo hasta el último de sus días, eh, como consecuencia de ese pecado, porque siempre habrá la posibilidad de que alguien se quiera vengar. Y vemos que hay consecuencias del pecado que, aun cuando nos arrepentamos, pueden acompañarnos, y eso no quita que el Señor nos haya perdonado, pero sí debemos saber también lidiar con esas consecuencias. Y por otra parte nos habla de dos caminos, de un contraste entre dos caminos, como hace usualmente este libro: el de caminos perversos y el que camina en integridad. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos perversos caerá en alguno. No es posible configurar nuestra vida
para seguir la perversión y la desobediencia a la ley de Dios y a la vez esperar que nos vaya bien. Eh, Hoy comenzamos Segunda de Pedro, una carta cuya autoría algunos han cuestionado, pero ha sido reconocida tradicionalmente como escrita por el apóstol y eso mismo es lo que ella señala, esta carta. Vemos que fue escrita probablemente cerca del año 64 al 67 después de Cristo, poco antes del martirio de Pedro en Roma, y esta carta nos habla de la necesidad de crecer en la fe y de rechazar las falsas doctrinas. Y ese es el tema que cruza toda esta carta y se declaran juicios terribles contra todo falso maestro, se nos llama a un celo por la verdad y entonces a defendernos contra las herejías con las escrituras. Y vemos desde el principio en el versículo 1 una declaración tremendamente hermosa, y es que aquellos que han creído en Jesús pueden tener una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. A veces pensamos en los apóstoles como seres que están fuera de nuestro alcance, que están como en otro nivel espiritual, pero fijémonos en algo. Él está diciendo que la fe de los creyentes que han creído después de ellos es igualmente preciosa, no es de una calidad inferior, a pesar de que ellos vieron al Señor, que compartieron con Él 3 años de manera presencial. Su fe es de la misma calidad que la nuestra y eso es tremendamente alentador. Y parte diciéndonos los tesoros que tenemos. Nos dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. ¿Qué nos está queriendo decir desde el principio? Que no tenemos excusa. Si nos miramos a nosotros, estamos completamente condenados y perdidos. Pero si miramos a lo que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha dado entonces todas las herramientas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser hechos participantes de la naturaleza divina por medio de la fe en esas preciosas y grandísimas promesas. Este ser participantes de la naturaleza divina no significa que los hombres se conviertan en Dios, sino que Él nos hace sus hijos e imprime en nosotros la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos todo lo necesario, el Señor nos ha provisto, nos ha dado todo lo que necesitamos, entonces ahora nosotros somos responsables de crecer en esa fe poniendo toda diligencia en esto. Y ahí entonces viene este conocido pasaje donde dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y luego sigue enumerando el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Ahora, estos no son pasos consecutivos, no es que yo vaya primero, me concentre en la virtud, en la fe y luego a la virtud, ¿cierto? Sino que son aspectos en los que debemos crecer. Cada uno debe ser realmente un elemento que nosotros tengamos en cuenta para crecer en la vida cristiana. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Todas estas cosas deben ser atendidas con toda diligencia, sabiendo entonces que el Señor nos ha dado el poder para crecer en estas cosas. Y fijémonos que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar ociosos, dice, ni sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuál es el precio que va a tener que pagar? ¿Qué es lo que va a sufrir? Va a perder su seguridad de salvación, va a olvidar que ha sido purificado, va a ser corto de vista, va a ser inmaduro, va a ser un enano espiritualmente hablando, ciego realmente. Entonces debemos atender al llamado que nos hace esta carta, a la motivación que nos da, porque fijémonos que no nos dice sigan estos pasos para tener la vida, sino que ya que tienen la vida y ya que tienen todo lo que pertenece a la vida, están equipados, entonces crezcan, crezcan en esa vida. Entonces procuren, dice, hacer firme su vocación y elección. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que hay una parte de la seguridad de salvación que pasa por nuestra responsabilidad. Claramente, si nosotros vemos la cruz, podemos estar seguros de que hemos sido salvos, pero también el Señor nos entrega la responsabilidad de madurar y de crecer en esa salvación. Y si nosotros no hacemos eso, vamos a tener luchas constantes sobre la seguridad de nuestra salvación. Entonces,
Él quiere insistir en estas cosas y recordarles esto sabiendo que va a morir. Fijémonos que acá se responde la pregunta que podría haberle hecho alguien al apóstol Pedro. Apóstol, usted que está pronto a morir, ¿qué es lo que quisiera que recordemos? ¿Qué es lo que quisiera destacarnos antes de morir? Y uno, obviamente, antes de morir va a escoger destacar lo más relevante, lo que sea el mensaje más potente que pueda entregar. Y eso es lo que nos da el apóstol Pedro acá, por supuesto inspirado por el Señor. Y fijémonos también en otra cosa. Él habla acá de su experiencia de haber presenciado la transfiguración. Y eso sin duda fue glorioso. Pero fijémonos que él dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, más allá de las visiones o experiencias que uno puede tener, lo más seguro de todo es la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces nos llama acá a aferrarnos a la palabra, a tenerla como nuestro cimiento, nuestro estándar, nuestro fundamento más firme e inconmovible, y sabiendo que ninguna profecía vino para que solamente la aproveche una persona para fines privados, sino que las profecías vinieron porque los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu. Entonces nos está diciendo, en otras palabras, que podemos confiar en esta palabra porque no es palabra humana, sino que es palabra que viene del mismo Dios inspirada por su Santo Espíritu. Por tanto, atendamos con urgencia a este llamado que nos hace el apóstol, a esta exhortación, y demos gracias al Señor porque no nos ha dejado abandonados a nuestros propios medios, sino que nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su divino poder. Señor les bendiga.